Aquella noche, horneé personalmente el pastel de chocolate favorito de mi marido, Javier. Sobre el pastel escribí con esmero: Feliz 35 cumpleaños, mi amado esposo. Todo era perfecto. El vino tinto enfriado a la temperatura justa, un filete aromático del que aún salía vapor, y sobre la mesa, un regalo cuidadosamente envuelto. Era el reloj suizo que mi marido llevaba tanto tiempo deseando. Para comprarlo, tuve que aceptar varios pedidos urgentes en mi taller textil y pasar 2 noches enteras en vela, pero no me sentía cansada. Solo una dulce sensación de felicidad llenaba mi corazón. Quería darle a mi marido un regalo sorpresa, una cena de cumpleaños completa. Sentía que era una recompensa por todos los años de dificultades que habíamos pasado juntos como pareja. Miré de reojo el reloj y vi que ya eran casi las 9 de la noche. Arrugué ligeramente el ceño, impaciente. Cogí el teléfono y lo llamé. Después de varios tonos, contestó. El otro lado de la línea era bastante ruidoso. Se oía algo parecido al ruido de maquinaria. Cariño, te escucho. La voz de mi marido sonaba algo cansada. ¿Ya vienes para casa? Lo tengo todo listo. Solo faltas tú para soplar las velas. Me esforcé por mantener un tono de voz alegre. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido de un suspiro de mi marido. Me parece que voy a tardar un poco, cariño. Hay demasiado inventario en el viejo almacén. El director me ha dicho que termine el recuento esta noche para entregarlo mañana. Creo que llegaré muy tarde. Come tú primero, no me esperes. Sus palabras me decepcionaron un poco. El viejo almacén de la empresa estaba al final de un callejón, a unos 10 minutos andando de nuestra casa. Era un almacén destartalado que la empresa había alquilado temporalmente para guardar mercancía y que pronto iban a devolver. Pero enseguida me consolé. Es trabajo, ¿qué se le va a hacer? ¿Ah, sí? Estarás agotado. ¿Has comido algo? Pregunté con voz preocupada. Me he apañado con un bocadillo. Cariño, vete a dormir tú primero. Tengo que colgar y seguir trabajando. Te quiero, dijo apresuradamente y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa y contemplé la espléndida cena que ya se había enfriado. No podía ocultar mi decepción. Pero entonces, una idea cruzó mi mente. ¿Y si le llevo el pastel y el regalo allí? Seguro que se llevará una grata sorpresa. Podré felicitarle el cumpleaños y ayudarle a terminar antes. Solo de imaginar su cara de sorpresa, una sonrisa se dibujó en mi rostro sin darme cuenta. Sin dudarlo más, empaqueté con cuidado el pastel en una caja, cogí el regalo, me puse una chaqueta fina y salí por la puerta. El callejón que llevaba al almacén estaba desierto, apenas iluminado por la tenue luz de las farolas amarillas. El frío viento nocturno se colaba entre mi pelo y me hizo temblar ligeramente. A medida que me acercaba, una extraña sensación me invadió. Si estuvieran haciendo inventario, el almacén debería estar bien iluminado y se deberían oír los ruidos de gente moviendo cosas. Pero todo el almacén estaba en un silencio sepulcral y solo se filtraba una luz tenue por la rendija de una pequeña y polvorienta ventana. Mi corazón empezó a latir más rápido y un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Habrán terminado ya y se habrán ido por otro camino? ¿O habrá pasado algo? Me acerqué sigilosamente, intentando no hacer ruido. En el instante en que miré por la rendija de la ventana, me quedé helada. No había ni montañas de mercancía desordenada ni gente trabajando. Bajo la tenue luz de una linterna colocada sobre unas cajas, estaba mi marido, Javier. Pero no estaba solo. Frente a él estaba Isabel, la vecina que se había mudado a la casa del final del callejón hacía unos meses. Estaba de espaldas, pero reconocí su larga melena ondulada y su esbelta figura. Estaban hablando y riéndose entre dientes. La mano de mi marido. Esa misma mano que unas horas antes me había prometido que volvería a casa para celebrar su cumpleaños, ahora rodeaba con una ternura insoportable la cintura de Isabel. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. La caja del pastel que sostenía se volvió tan pesada que casi se me cayó al suelo. Mis oídos se taponaron. Dejé de oír el susurro del viento entre las hojas y el canto de los grillos. Lo único que sentía era un dolor agudo y cruel que nacía en mi pecho. Intenté convencerme de que lo había visto mal, de que era solo una conversación social normal. Pero entonces, mi marido se inclinó y le susurró algo al oído a Isabel, y ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Esa risa, bajo la tenue luz, sonaba increíblemente estridente y nauseabunda. Y entonces, mi marido la besó. Justo delante de mis ojos, un beso largo y apasionado. Esa era la razón de su retraso. El inventario era una mentira descarada. Me estaba engañando, me estaba traicionando el día de su cumpleaños, a solo unos pasos de nuestra casa. La rabia y el dolor me golpearon como un tsunami, amenazando con ahogarme. Quise entrar corriendo,
gritarles y ponerlos en su sitio. Pero, extrañamente, cuando el dolor llegó a su punto álgido, no brotaron lágrimas. En su lugar, me invadió una calma aterradora. Mi mente estaba más clara y lúcida que nunca. ¿Llorar? ¿Montar un escándalo? ¿Y qué conseguiría con eso? ¿Escuchar excusas falsas y quedar como una pobre desgraciada a sus ojos? No, no iba a hacer eso. Si querían tomarme por tonta, les demostraría de lo que es capaz esta tonta. Apreté con fuerza la caja del regalo. Las afiladas esquinas se me clavaron en la piel, pero no sentí dolor. Retrocedí en silencio y me deslicé hacia la oscuridad, donde no podían verme. Mi mirada recorrió los alrededores del viejo almacén y se detuvo en el gran candado de hierro que colgaba de la puerta principal. Un pensamiento loco pero decidido cruzó mi mente. Dejé el pastel y el regalo en el suelo y me acerqué sigilosamente a la puerta. Mis manos no temblaban en absoluto. Con cuidado, junté las dos pesadas hojas de la puerta de hierro, el chirrido del metal rasgando el silencio de la noche. Luego, cogí el candado. Un seco clac resonó. La puerta estaba cerrada. Retrocedí unos pasos, contemplé mi obra y esbocé una sonrisa fría. Pero esto no era suficiente. Fui a la parte trasera del almacén, donde se encontraba el viejo cuadro eléctrico. Sin dudarlo, bajé el interruptor general con todas mis fuerzas. ¡Zas! Saltó una pequeña chispa, y el almacén entero se sumió en una oscuridad total. Pude oír el agudo grito de Isabel y la maldición de mi marido desde dentro. ¿Qué pasa? Un apagón, socorro. Estaban entrando en pánico. Perfecto. Saqué mi móvil nuevo del bolsillo. La pantalla se iluminó, reflejando mi rostro, aterradoramente sereno. Busqué en mi agenda el nombre guardado como Mateo, el vecino. Era el marido de Isabel. Deslicé suavemente el dedo por la pantalla y pulsé con decisión el botón de llamar. «Hola, Mateo. ¿Está en casa?», dije, forzando una voz de pánico y preocupación. Creo que ha habido un cortocircuito en el cuadro del viejo almacén de aquí al lado. Está todo a oscuras y mi marido ha salido a una cena de trabajo y aún no ha vuelto. Estoy muy asustada. ¿Podría venir a echar un vistazo? ¿Cuál sería la reacción de Mateo cuando viera la escena dentro del almacén? ¿Cómo continuaría mi teatro? Al otro lado de la línea, la voz de Mateo sonaba adormilada, pero aún así muy amable. «Hola, Lucía. ¿Un cortocircuito? Eso es peligroso. Quédese donde está. Voy para allá ahora mismo a ver qué pasa. Espere 5 minutos». Su voz era sincera y directa, a diferencia del tono salamero y astuto de mi marido. Por un momento, sentí una punzada de culpa por involucrar a alguien ajeno a este lío. Pero en cuanto recordé la imagen de mi marido abrazando y besando a su mujer, esa pizca de compasión se desvaneció al instante. Él era una víctima, igual que yo. Y tal vez él también tenía derecho a saber la verdad. Me escondí detrás de un gran árbol enfrente. Estaba lo suficientemente oscuro como para que nadie me reconociera, pero lo bastante cerca como para observar toda la obra que estaba a punto de desarrollarse. Dentro del almacén, los golpes en la puerta y los gritos no cesaban. «Hay alguien ahí fuera. ¡Socorro! Abran la puerta». La voz de mi marido estaba cargada de pánico e ira. Isabel, por su parte, solo sollozaba y llamaba débilmente a mi marido por su nombre. «Javier, tengo miedo. Está muy oscuro». Qué patético sonaba. Sonreí con frialdad. Era hora de que comenzara la función. Tal como prometió, en menos de 5 minutos, la corpulenta figura de Mateo apareció al final del callejón. Como hombre que trabajaba en la construcción, era alto y robusto. Llevaba una linterna y una caja de herramientas. Parecía genuinamente preocupado. «Lucía, ¿dónde está?» «¿Está bien?», gritó. No respondí, solo observé en silencio. Oyó los golpes provenientes del almacén y se dirigió rápidamente hacia allí. «¿Quién anda ahí?», preguntó con extrañeza. «Mateo, soy yo, Javier. Ayúdame, por favor. La puerta se ha cerrado por fuera. Y se ha ido la luz. ¿Puedes abrirla de alguna manera?». La voz de mi marido sonaba exultante, como si se hubiera aferrado a un salvavidas. Mateo pareció sorprendido de que estuviera allí, pero aún no sospechaba nada. «Qué raro. ¿Cómo se va a cerrar por fuera?». «A ver». Iluminó el candado con la linterna. «Esto es un candado exterior. Alguien os ha encerrado a propósito». «¡Qué faena!», gritó mi marido. «Seguro que han sido ladrones. Nos han encerrado para robar en las casas de al lado». «Mateo, rompe el candado». Mi mujer. Digo, la vecina, Isabel, también está aquí. Está muy asustada. Era realmente bueno inventando historias.
Pero esa torpe mentira solo hacía la situación más dramática. Al oír que su mujer estaba dentro, Mateo se puso aún más nervioso. Rebuscó en su caja de herramientas y sacó una cizalla. El viejo candado de hierro no pudo resistir su fuerza. Tras unos cuantos intentos, con un clac, el candado se rompió. La pesada puerta de hierro se abrió, revelando un espacio completamente a oscuras. Mateo apuntó con la linterna hacia el interior. El haz de luz barrió el espacio y se detuvo. Su cuerpo entero se quedó rígido como una estatua. Yo sabía lo que había visto. Bajo la luz de la linterna, la escena dentro del almacén se reveló en toda su crudeza. Su mujer, Isabel, estaba sentada en el suelo con la ropa en desorden, el pelo revuelto y los ojos llenos de lágrimas. Y mi marido, Javier, estaba de pie a su lado, con los botones de la camisa desabrochados y la cara desencajada. No estaban muy separados el uno del otro. Una distancia demasiado corta como para explicar que habían quedado atrapados juntos por casualidad. El aire se volvió denso y pegajoso. Hasta el viento nocturno parecía haberse detenido. Solo se oían las respiraciones agitadas de las tres personas en el haz de luz. Isabel, Javier, ¿qué estáis haciendo aquí los dos? La voz de Mateo temblaba, no por el frío, sino por la terrible emoción que bullía en su pecho. Sorpresa, duda y una verdad cruel que se iba haciendo cada vez más clara. Isabel no se atrevía a mirar a su marido. Solo mantenía la cabeza gacha mientras sus hombros se sacudían. Mi marido, Javier, tras un instante de desconcierto, recuperó apresuradamente una falsa compostura. Dio un paso adelante, intentando interponerse delante de Isabel, y balbuceó: «Mateo, no lo malinterpretes. Nosotros solo. ¿Solo qué?», rugió Mateo. Su grito resonó en todo el callejón. Ya no era aquel hombre amable y sencillo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Miró fijamente a su mujer y luego de nuevo a mi marido. «Os pregunto qué coño estabais haciendo aquí a mis espaldas». Justo en ese momento, decidí que era mi turno de aparecer. Salí de la oscuridad. Todavía llevaba en las manos la caja del pastel y el regalo de cumpleaños. Me esforcé por poner una expresión de máxima perplejidad y confusión. «Javier, Mateo, ¿por qué tanto alboroto?». Mi aparición los sorprendió a los tres, especialmente a mi marido. Me vio la caja del pastel en mis manos y su rostro se quedó pálido como el de un muerto. «Lucía, ¿qué haces tú aquí?», tartamudeó. Aterrorizado, «Te he traído el pastel de cumpleaños». «¿Me dijiste que tenías que trabajar aquí?», dije con voz inocente, parpadeando como si no entendiera nada de lo que estaba pasando. Luego, miré a Isabel sentada en el suelo y fingí preocupación. «Isabel, ¿por qué estás sentada ahí? ¿Ha pasado algo?». Mi actuación llevó la situación al culmen de la ironía. Mateo me miró, luego miró de nuevo a su mujer y a mi marido. Las piezas del puzzle parecían encajar en su cabeza. La amarga verdad se reveló con una claridad meridiana. No dijo nada, solo se acercó en silencio a su mujer. Isabel retrocedió asustada. «Cariño, déjame que te explique». ¡Zas! Una bofetada que pareció hacer temblar el cielo dejó una marca en la mejilla de Isabel y la tiró al suelo. En todo el callejón solo quedó el eco de esa bofetada y el agudo llanto de Isabel. Javier, al verlo, intentó instintivamente detenerlo, pero Mateo ya se había vuelto y lo había agarrado por el cuello de la camisa. Sus ojos ardían. «¿Y tú, buen amigo, te atreves a liarte con mi mujer?». Y yo, para completar mi papel, realicé mi acto final. Lancé un grito agudo, puse los ojos en blanco y me desplomé en el suelo, inconsciente. La caja del pastel salió volando. El pastel de chocolate se hizo añicos, y la frase «Feliz cumpleaños», mi amado esposo, se emborronó en un amasijo de crema. Todo se sumió en el caos. ¿Sería mi desmayo fingido suficiente para engañar a todos y llevar a los dos traidores a un callejón sin salida? El caos en el pequeño callejón pareció entrar en una nueva fase tras mi desmayo. Yacía en el frío suelo con los ojos cerrados, pero mis oídos captaban con claridad todos los sonidos a mi alrededor. Se oía el rugido de Mateo mezclado con las débiles súplicas de mi marido. «Mateo, cálmate. Hablemos las cosas con calma». Luego se oyó un pum. Probablemente mi marido se había llevado un puñetazo. También oí el llanto miserable de Isabel. «Cariño, deja de pegarle, por favor». Mi teatro había sido un éxito rotundo. Me había transformado de la posible instigadora que cerró la puerta y cortó la luz, a una pobre víctima. Una esposa lamentable que se desmayó por el shock al presenciar la infidelidad de su marido. Ahora, toda la atención y las sospechas se centraban en esos dos traidores. Al cabo de un rato, sentí que alguien me zarandeaba con fuerza el hombro. «Lucía, Lucía, despierte, Lucía». Era la voz de Mateo.
Seguramente, solo se acordó de mí después de desahogar su ira con los otros dos. Abrí los ojos lentamente, fingiendo debilidad y llevándome una mano a la cabeza. ¿Dónde estoy? Me duele mucho la cabeza. Miré a mi alrededor, fingiendo una confusión extrema. ¿Y Javier? ¿E Isabel? Antes vi. Dejé la frase a medias y empecé a sollozar. Mi actuación pareció convencer por completo a Mateo. La ira de su rostro se disipó, reemplazada por una mezcla de disculpa y compasión. Se apresuró a ayudarme a levantar. Lo siento, Lucía. Me he alterado demasiado. No se asuste, no ha pasado nada. La acompañaré a casa. Me ayudó a ponerme en pie. De reojo, vi a mi marido sentado en el suelo con una mejilla hinchada y un hilo de sangre en la comisura de los labios. Isabel seguía arrodillada a su lado, llorando, sin atreverse a levantar la cabeza. Sin siquiera mirarlos, me apoyé en Mateo, temblando. Quiero ir a casa. Claro. Vamos a casa, dijo Mateo ayudándome a caminar. No le dijo ni una palabra más a su mujer, dejando a los dos pecadores en el oscuro callejón, sumidos en la vergüenza y la humillación. Durante el corto trayecto a casa, seguí actuando. Permanecí en silencio, sollozando de vez en cuando y sacudiendo los hombros. Mateo, que caminaba a mi lado, no paraba de disculparse, culpándose por no haberse controlado. Solo cuando llegamos a la puerta susurré. Mateo, ¿podría no contarle a nadie lo de esta noche? Me da mucha vergüenza, suspiró y asintió. De acuerdo, entre y descanse. Yo me encargaré de todo. Dicho esto, se dio la vuelta. Su ancha espalda parecía cargar con el peso de la ira y el dolor. Entré en casa y cerré la puerta con llave. En cuanto la puerta se cerró, toda la expresión de debilidad y dolor desapareció de mi rostro. Fui directa a la cocina y me bebí un vaso de agua fría de un trago. Me sentía extrañamente tranquila. El primer acto de mi obra había concluido con éxito. Ahora tocaba esperar a ver qué harían los protagonistas. Media hora después, oí el sonido de una llave en la cerradura. Era mi marido. Entró en casa con sigilo, como un ladrón. La hinchazón de su mejilla se había vuelto de un rojo intenso, dándole un aspecto bastante miserable. Al verme sentada en el sofá, se sobresaltó. «Tú. Ya te has despertado». «¿Cómo te encuentras?», preguntó con cautela. No respondí. Solo lo miré con una frialdad y una extrañeza que le eran desconocidas. Desconcertado, fue a la cocina a por un vaso de agua, y luego volvió a salir para sentarse en una silla enfrente, lejos de mí. «Lucía, lo de esta noche», empezó, titubeante. «Entre esa mujer y yo no hay nada, es solo un malentendido». Su descaro casi me hizo reír. Incluso en esta situación, todavía era capaz de mentir. «¿Un malentendido?», dije por fin con voz seca. «Pues explícamelo. Un hombre casado y una mujer casada, en plena noche, en un almacén a oscuras, abrazándose y besándose apasionadamente. ¿Qué clase de malentendido es ese?». Se quedó sin palabras, con la cara roja como un tomate. Nosotros. Solo estábamos hablando de negocios. Me pidió consejo sobre un proyecto. Estaba muy oscuro, tropezó y yo solo la sujeté. Justo entonces llegó Mateo. Eso fue todo. Inventó una historia absurda. ¿Me tomaba por una niña de 3 años para creerse esa explicación? No sentí que valiera la pena discutir. Me levanté en silencio. Estoy cansada. Quiero descansar. Dicho esto, fui directa al dormitorio. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. No quería ver su cara hipócrita ni un segundo más. Esa noche, tumbada en la cama, no pude dormir. Él tampoco entró en la habitación. Supongo que durmió en el salón. Oía sus pasos, sus suspiros, el tintineo de un vaso. Él tampoco estaba tranquilo. Pero yo sabía que su inquietud no era por remordimiento, sino por miedo. Miedo a que yo montara un escándalo. Miedo a que Mateo no se quedara de brazos cruzados. A la mañana siguiente, cuando me levanté, mi marido no estaba. Seguramente se había ido a trabajar temprano para evitarme. Sobre la mesa del comedor había una nota. «He comprado el desayuno y lo he dejado en la cocina. Caliéntalo y come. Volveré temprano esta noche. Tenemos que hablar». Arrugué la nota y la tiré a la basura. No necesitaba más de sus palabras hipócritas. Mientras me preparaba para llevar a mi hijo al colegio, llegó mi suegra. Entró en casa sin llamar al timbre. Seguramente mi marido le había dado una llave. En cuanto me vio, puso cara seria. «Lucía, ven aquí y siéntate. Tengo que hablar contigo», dijo en tono autoritario. Supe que se avecinaba otra tormenta. Me senté en silencio en una silla y esperé.
¿A dónde fuiste anoche? Javier me ha dicho que volviste muy tarde, ¿es verdad? Preguntó con voz inquisitiva. Antes de que pudiera responder, continuó. Mírate, una mujer casada deambulando por la noche. ¿Qué te crees que es esta casa? ¿Consideras a Javier tu marido? Me quedé atónita. Mi marido no solo no había contado la verdad, sino que había inventado una historia en la que toda la culpa recaía sobre mí. Le había dicho a su madre que yo era la que había estado de fiesta hasta tarde, que yo era la culpable. Miré a la mujer que tenía delante, a la que siempre había respetado y llamado mamá. Un sentimiento de amargura se apoderó de mí. Mamá, ¿no le has preguntado a Javier qué hizo anoche? Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué iba a hacer él? Volver cansado de trabajar y esperar a su mujer en casa. Pero tú, ¿dónde estabas? ¿No estarías por ahí de juerga con algún tío y luego vienes a buscarle las cosquillas a tu marido? Sus palabras fueron como cuchillos que se clavaron en mi corazón. No solo no me creía, sino que me insultaba gravemente. A sus ojos, yo siempre sería una nuera de poca monta. Toda la culpa era mía, y su precioso hijo siempre tenía la razón. Mi paciencia había llegado a su límite. Si quería teatro, que no se quejara si yo me volvía cruel. Ante las descaradas y falsas acusaciones de mi suegra y su ciego favoritismo por su hijo, me di cuenta de que cualquier explicación en ese momento era inútil. Ella ya me había sentenciado como culpable, y nada podría hacerla cambiar de opinión. En lugar de gritar y discutir, opté por otra estrategia. Respiré hondo para reprimir la furia que hervía en mi pecho. La miré directamente a los ojos y, con una voz extrañamente tranquila, dije: «Sí, suegra. Anoche me equivoqué. Me quedé hasta un poco tarde tomando un café con una amiga y os preocupé a usted y a Javier. Lo siento». Mi cambio de actitud de 180 grados dejó a mi suegra desconcertada. Había venido preparada para un largo sermón de reproches y reprimendas. Pero mi repentina disculpa la pilló por sorpresa. «Tú. Si reconoces tu error, está bien», balbuceó, sin saber cómo continuar. «Pero no se preocupe». La interrumpí antes de que pudiera empezar con su habitual retahíla. «Lo he pensado mucho. Últimamente he estado demasiado centrada en el trabajo del taller y he descuidado a mi familia. Es culpa mía. Intentaré cambiar a partir de ahora. Dedicaré más tiempo a Javier y a la familia». Hablé con una voz sincera y con lágrimas en los ojos. Mi actuación pareció surtir efecto. El semblante hostil de mi suegra se suavizó un poco. Tosió y dijo con aire arrogante: «Así me gusta. Una mujer, por muy capaz que sea, siempre debe priorizar su hogar. ¿Cuánto dinero ganas en ese taller tuyo? Apenas te dará para tus cosméticos. La economía de esta casa todavía depende de Javier». Asentí. «Sí, tiene razón, suegra. Lo entiendo perfectamente». Me levanté, fui a la cocina y le preparé una tila caliente. «Suegra, entre en calor. Habrá pasado frío viniendo tan temprano». Le puse la taza delante, mostrando una actitud filial y sumisa. Mi comportamiento dócil la desarmó por completo. Bebió un sorbo de la infusión y empezó a sermonear. «Ves, si eres así de dócil, hay paz en la casa. Lo de anoche, lo dejaré pasar. Sé buena con Javier. No andes siempre con mala cara y de morros. Los hombres se cansan de trabajar fuera, y si al llegar a casa la cara de su mujer es un funeral, es normal que se harten. Es natural que busquen fuera». Estaba defendiendo a su hijo y de paso lanzándome una advertencia. Yo solo respondía en voz baja: «Sí, sí», pero por dentro me reía. «Siga con su teatro. Ya veremos cuánto dura la función de usted y su hijo». Después de un buen rato de sermonearme, mi suegra se fue, muy ufana. Seguramente pensó que tenía la situación totalmente bajo control y que había apagado la pequeña llama de rebeldía que intentaba brotar en mí. No tenía ni idea de que era la calma que precede a la tormenta. En cuanto se fue mi suegra, puse en marcha mi plan de inmediato. Sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables que desenmascararan a mi marido y a esa vecina. Pero no lo haría sola. Cuando Javier volvió a casa esa noche, parecía mentalmente preparado para una discusión. Pero en contra de sus expectativas, lo recibí con una sonrisa y una cena abundante. «¿Has llegado? Lávate las manos y ven a comer. Hoy he preparado tus platos favoritos». Mi actitud lo desconcertó. Me miró con recelo y se sentó a la mesa en silencio. Durante la cena, no mencioné en absoluto lo de la noche anterior. Solo le servía comida y le preguntaba por su trabajo, como si nada hubiera pasado. Mi calma parecía confundirlo y ponerlo nervioso.
Cuando terminé de fregar los platos, él empezó a hablar, titubeante. Lucía, ¿ha venido mi madre esta mañana? Sí, ha venido, respondí sin dejar de fregar. Mi madre. No te ha dicho nada. Solo me ha dado algunos consejos. Creo que tiene razón. Me equivoqué. No debería haber vuelto tan tarde. Pareció soltar un suspiro de alivio. Bueno, me alegro de que lo entiendas. Cariño, déjalo ya. Me di la vuelta. Lo miré a los ojos y esbocé una sonrisa triste. Sé que me equivoqué. No te pondré más en aprietos. Haré como que no vi nada de lo de ayer. Volvamos a ser felices como antes, ¿vale? Mis palabras, junto con mi mirada resignada y lastimera, derribaron por completo las defensas de Javier. Se acercó y me abrazó por la espalda. Gracias, cariño. Sabía que eras la más comprensiva. Te prometo que no volverá a pasar, me susurró al oído. Me dejé abrazar. Por dentro, solo sentía desprecio. ¿Qué valor tiene la promesa de un traidor? Pero necesitaba esa confianza. Necesitaba que bajara la guardia. A partir de ese día, me convertí en una esposa modélica. Me levantaba más temprano para preparar desayunos elaborados. Por las tardes, por muy ocupada que estuviera en el taller, volvía a casa pronto para hacer la cena y esperar a mi marido. Dejé de sermonearle, de preguntarle dónde estaba o qué hacía. Le di libertad absoluta. Y Javier, tal como yo esperaba, no tardó en caer en la dulce trampa que le había tendido. Pensó que realmente lo había olvidado todo, que había decidido vivir aceptando su engaño. Empezó a bajar la guardia. Las llamadas clandestinas se hicieron más frecuentes, y las repentinas horas extra también. No tenía ni idea de que todos sus movimientos estaban bajo mi vigilancia. Instalé en secreto un pequeño rastreador GPS en su moto. También, con la excusa de que su móvil nuevo se había estropeado y necesitaba reparación, le di un teléfono antiguo mío, en el que había instalado un software de seguimiento de llamadas y mensajes. Él lo aceptó encantado y sin sospechar nada. Y las pruebas que necesitaba empezaron a llegar una tras otra. Las rutas de sus desplazamientos en los días que decía tener horas extra no llevaban a la oficina, sino a moteles u hoteles de las afueras. Los mensajes acaramelados con Isabel, las apasionadas citas, todo quedó registrado. Incluso tuvo el descaro de usar la tarjeta de crédito familiar que yo le había dado para comprarle regalos a su amante y pagar las facturas del hotel. Cuanto más pruebas reunía, más frío se volvía mi corazón. Ya no sentía dolor, solo la determinación de llegar hasta el final. Pero sabía que estas pruebas no bastaban para que pagara un alto precio. Necesitaba un aliado, alguien que tuviera el mismo enemigo que yo. Y esa persona era Mateo. ¿Aceptaría Mateo colaborar conmigo? ¿Y cuán cruel sería mi próximo plan? Después de casi una semana recopilando pruebas, tenía en mis manos un expediente detallado de la relación adúltera de mi marido e Isabel. Fechas de citas, lugares de encuentro, mensajes acaramelados e incluso las facturas de hotel pagadas con mi tarjeta. Todo era tan evidente que pensé que actuar sola no sería tan efectivo. Necesitaba a alguien que pudiera atacar desde ambos flancos. Alguien herido como yo y con sed de justicia. Esa persona era Mateo. El problema era cómo acercarme a él. Desde la noche en que los pillamos en el almacén no lo había vuelto a ver. Suponía que él también estaría sumido en el dolor y la confusión. Un hombre tan sencillo y honesto como él, enfrentado a la traición de la esposa a la que adoraba, debía de estar destrozado. No podía presentarme de repente. Levantaría sospechas. Necesitaba una excusa razonable y plausible, y la oportunidad surgió una tarde de fin de semana. Me enteré por un vecino de que Mateo estaba reformando una casa vieja al final de la calle. Decidí fingir un encuentro casual. Me puse un sencillo traje de oficina y un maquillaje ligero para parecer cansada y demacrada. Conduje hasta esa calle, aparqué bastante lejos y me acerqué andando. Tal como me habían informado, Mateo estaba allí. Estaba empapado en sudor, mezclando cemento con ahínco. Parecía mucho más delgado y demacrado. La barba de varios días le daba un aspecto aún más abatido. Trabajaba solo, sin ayudantes, probablemente intentando ahogar sus penas en el duro trabajo físico. Respiré hondo, me armé de valor y me acerqué. Mateo, lo llamé en voz baja. Se giró sobresaltado. Al verme, un atisbo de vergüenza y evasión cruzó sus ojos. Lucía. Se secó apresuradamente el sudor de la frente. ¿Qué haces por aquí? Yo. Tenía un asunto por aquí cerca, dije, titubeante. Te he visto al pasar y he querido saludarte. ¿Cómo estás últimamente? Mi pregunta pareció tocar un punto sensible. Bajó la cabeza en silencio y siguió mezclando cemento con la paleta. Regular, murmuró. Gracias por preguntar. El ambiente se volvió incómodo.
Supe que así no iba a ninguna parte. Decidí ir al grano. Mateo. Sé que quizás no es el momento adecuado para hablar de esto, pero creo que tenemos que hablar. Sobre lo de la otra noche. Al sacar de nuevo el tema, las manos de Mateo se detuvieron. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué más hay que hablar? Todo quedó claro. Sí, quedó claro, dije con firmeza. Pero no podemos dejar que se salgan con la suya. Nos han traicionado, han pisoteado nuestros sentimientos y nuestra confianza. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? Me miró, y una chispa de ira se encendió en sus ojos. ¿Y si no me quedo de brazos cruzados, qué puedo hacer? ¿Darles una paliza? Ya lo hice. ¿Y qué? Ella sigue siendo mi mujer, la madre de mi hijo. No puedo abandonarla. Abandonarla o no es tu decisión, dije. Pero al menos debemos hacer que paguen por lo que han hecho. Debemos hacerles saber que no se pueden cometer errores y seguir como si nada. Guardó silencio, como si estuviera sopesando mis palabras. Supe que iba por el buen camino. Era un hombre orgulloso. La traición de su mujer no solo le había causado dolor, sino también humillación. ¿Qué quieres que haga? Dijo finalmente con voz ronca. Supe que había mordido el anzuelo. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie. Aquí no es cómodo hablar. Mañana a las 3 de la tarde nos vemos en la cafetería Brisa, junto al lago. Tengo algo que enseñarte. Después de verlo, sabrás qué hacer. Dicho esto, me di la vuelta sin esperar su respuesta. Había sembrado en su mente la semilla de la curiosidad y una tenue esperanza de justicia. Estaba segura de que vendría. Este encuentro convirtió a un compañero de desgracias en un aliado potencial. Ya no lucharía sola. 2 personas traicionadas, juntas, desataríamos una tormenta. Al día siguiente por la tarde, llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en un rincón, discreta pero desde donde podía observar fácilmente. Había preparado mi tableta con todas las pruebas que había recopilado. A las 3 en punto, llegó Mateo. Se había afeitado y llevaba una camisa limpia, lo que le daba un aspecto más aseado, pero sus ojos hundidos y su expresión cansada no podían ocultarse. Se sentó enfrente de mí y esperó en silencio. Sin rodeos, puse la tableta sobre la mesa y giré la pantalla hacia él. Mira esto, le dije. En la pantalla había un archivo de Excel con un registro detallado de las rutas de mi marido durante la última semana, extraído del rastreador GPS. Puntos rojos marcaban densamente los lugares que había visitado. Motel X, Hotel Y, Motel Z en las afueras. Todos coincidían con los días que había dicho que tenía viajes de trabajo o se quedaba hasta tarde. Al lado, había mensajes acaramelados entre mi marido e Isabel. Te echo mucho de menos. Esta noche nos vemos en el sitio de siempre, cariño. Hoy la bruja de mi mujer me ha vuelto a dar la lata. ¡Qué asco! Solo soy feliz cuando estoy contigo. Te he enviado algo de dinero. ¿Lo has recibido? Cuanto más leía Mateo, más se ensombrecía su rostro. Sus manos se cerraron en puños, los nudillos blancos. Pasó a ver las capturas de pantalla de la ropa y los cosméticos caros que mi marido le había comprado a su mujer con mi tarjeta, y los cargos del hotel. Su pecho subía y bajaba, su respiración se aceleraba. Podía sentir la ira hirviendo dentro de él. Menudos cabrones. Son unos auténticos cabrones, dijo entre dientes. Su voz salía a través de los dientes apretados. Así que ese cabrón mantenía a mi mujer con tu dinero, y mi mujer me engañaba con el dinero de tu marido. Eso no es todo, dije, abriendo otro archivo. Era un archivo de grabación de voz. Era la llamada que mi marido le hizo a Isabel justo después de salir de nuestra casa tras ser pillados en el almacén. Había activado la función de grabación automática de llamadas en ese viejo teléfono. En la grabación, la voz de mi marido estaba llena de irritación. ¡Qué rabia! Ha aparecido mi mujer de repente y ha fastidiado todo el plan. No te enfades, cariño. La voz de Isabel era salamera. ¿Qué tal si nos vemos mañana por la noche? Te echo tanto de menos. Le diré a mi marido que tengo una cena de antiguos alumnos. Vale. De acuerdo. La próxima vez tendremos que ser más cuidadosos. Por cierto, ¿qué ha pasado con el proyecto de inversión en ese terreno del que te hablé? ¿Se lo has comentado a tu marido? Sí, se lo he dicho. Pero el tío sigue dándole vueltas. ¿Qué tiene que pensárselo? ¿Qué va a saber un paleto como él de inversiones? Decide tú. Ya encontraré la manera de sacarle el dinero. Cuando terminó la grabación, Mateo estaba sentado, inmóvil, con el rostro pálido como el papel. No solo le habían sido infiel, sino que su mujer estaba a punto de estafarle.
El orgullo de un hombre había sido pisoteado sin piedad. Ellos. ¿Intentaban estafarme mi dinero? Balbuceó, incrédulo. Sí, respondí con voz fría. Mi marido planea invertir los ahorros conjuntos de nuestro matrimonio en ese terreno, y está incitando a tu mujer a que te saque el dinero para invertir juntos. Hice una pausa y lancé el golpe de gracia. ¿Y sabes qué? Por lo que he podido averiguar, ese terreno va a ser recalificado como zona verde no urbanizable. Comprarlo es como tirar el dinero por la ventana. Probablemente mi marido tampoco lo sepa. Él es solo un peón en un juego más grande. Pero Isabel, ella lo sabe. Ella y el agente inmobiliario que les vendió el terreno son primos. La última revelación fue como un martillazo en la cabeza de Mateo. Su mujer no solo le había sido infiel, sino que también estaba intentando estafarle su dinero y, en connivencia con su amante, tender una trampa para arruinarlos tanto a él como a mi marido. Todo era tan evidente. Esto ya no era un error momentáneo. Era una conspiración planeada de una manera extremadamente cruel y sucia. Mateo apoyó la cabeza en la mesa y sus hombros se sacudieron. No sabía si estaba llorando o reprimiendo una furia a punto de estallar. Después de un buen rato, levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre. «¿Yo? ¿Qué hago ahora?», preguntó, impotente. Lo miré directamente a los ojos y le dije con firmeza: «Haz lo que un hombre herido debe hacer. Recupera la justicia por ti mismo». Nuestra alianza se selló oficialmente sobre el dolor y un ardiente deseo de venganza. ¿Tendría éxito nuestro primer plan? ¿Y llevaría a los dos traidores a una situación de la que no pudieran reír ni llorar? Tras sellar nuestra alianza, Mateo y yo conversamos largo y tendido para trazar un plan de acción detallado. Nuestro objetivo no era simplemente exponer su relación, sino hacerles pagar un alto precio emocional, moral y, sobre todo, económico. Nuestra primera trampa apuntaba directamente al plan de inversión en terrenos que Javier e Isabel estaban tramando. Sabía que para mi marido, esta era una oportunidad para demostrar su valía, para escapar de la situación de depender económicamente del taller de confección de su esposa. Siempre se había sentido inferior por vivir a mi costa, y este terreno era la apuesta en la que había depositado todas sus esperanzas. Para Isabel era la oportunidad de sacarles dinero a dos hombres. Decidimos no detenerlos. Al contrario, íbamos a ayudarles a acelerar el proceso para que cayeran en la trampa lo antes posible. Volví a casa y continué con mi papel de esposa buena e ingenua. Esa noche, durante la cena, saqué el tema deliberadamente. «Cariño, ¿cómo va el trabajo últimamente? ¿Alguna novedad?». Javier, que estaba ocupado comiendo, levantó la cabeza con cierta cautela ante mi pregunta. «Como siempre, nada especial. He oído que el mercado inmobiliario vuelve a estar en auge», comenté como si nada. «Una amiga mía compró un terreno en las afueras y en pocos meses ha duplicado su valor. Lástima que yo no entienda de terrenos, si no, lo habría intentado». Mis palabras parecieron tocar la fibra sensible de Javier. Sus ojos brillaron, pero aún así, fingió modestia. «Eso depende del momento y de la ubicación. Hay que tener visión de futuro». «Tienes razón», asentí. «Ojalá supiera tanto como tú». «Ah, por cierto, en nuestra cuenta de ahorros conjunta ya tenemos una buena suma, ¿verdad? Casi 80. 000 euros. Dejarlo en el banco tampoco da muchos intereses. Si encuentras una buena oportunidad de inversión, no lo dudes. Confío plenamente en tu capacidad». Le lancé el cebo más tentador. No solo le propuse invertir, sino que le cedí el control total de nuestros ahorros conjuntos. Esto tocaba directamente su orgullo y su deseo de demostrar su valía. La alegría se reflejó en el rostro de Javier, pero aún así, fingió dudar. «Lo miraré. El dinero no es ninguna broma. Hay que ser prudente». No tenía ni idea de que cada una de sus palabras y acciones estaban dentro de mis cálculos. Estaba caminando paso a paso hacia la trampa que le había preparado. Por su parte, Mateo también empezó a desempeñar su papel. Dejó de tratar a Isabel con frialdad y de enfadarse. Al contrario, se volvió extrañamente cariñoso y atento. Se ofreció a hacer las tareas de la casa, a llevar al niño al colegio, e incluso le regaló una pequeña pulsera. Su cambio de actitud sorprendió y alegró mucho a Isabel. Pensó que su marido se había calmado y había decidido perdonarlo todo. No tenía ni idea de que detrás de esa amabilidad se escondía un plan fríamente calculado. Una noche, mientras la pareja veía la televisión, Mateo sacó el tema con cautela. «Isabel, lo siento. Últimamente he sido demasiado duro contigo. Tú también tendrías tus agobios. A partir de ahora, intentaré comprenderte más y compartir más cosas contigo». Isabel se emocionó mucho al oír esas palabras. Se acurrucó en el regazo de su marido. «Sabía que eras el que más me quería.
Creyendo que había llegado el momento, Mateo fue al grano. El otro día me dijiste que querías invertir en un terreno, ¿verdad? Lo he pensado y me parece razonable. Dejar el dinero parado también le hace perder valor. Míralo bien. Si te parece bien, lo hacemos juntos. Las palabras de Mateo fueron como un revulsivo para Isabel. No pudo ocultar la alegría en su rostro. ¿De verdad? Sabía que me apoyarías. El marido de la vecina, Lucía, Javier, me ha hablado de una oportunidad muy buena. Dicen que el beneficio está garantizado. Claro, confío en ti, dijo Mateo. Tenemos una cuenta de ahorros de 40.000 euros. Mañana la cancelaré y te daré el dinero. Tú decides. Es como si le confiara todo mi patrimonio a mi mujer. Había lanzado su órdago. 40.000 euros. Eran todos sus ahorros, fruto de años de duro trabajo. Estaba dispuesto a sacrificarlo para darle una lección muy cara a su esposa infiel. Con luz verde por ambos lados, Javier e Isabel, como tigres con alas, aceleraron los trámites sin ninguna sospecha. Javier sacó 60.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Me mintió diciendo que era un proyecto de negocio con un amigo íntimo, y que era totalmente seguro. Yo solo sonreí, asentí y le deseé éxito. Isabel también recibió los 40.000 euros de su marido. Le dijo a Mateo que era una oportunidad única y que en pocos meses su familia cambiaría de vida. Comprarían una casa mejor y un coche. Mateo solo sonrió y animó a su mujer. El día de la firma del contrato de compraventa del terreno, en una cafetería, Javier e Isabel sonreían radiantes, con los rostros llenos de alegría. No sabían que, en un coche aparcado no muy lejos, Mateo y yo lo observábamos todo en silencio. Con una cámara con teleobjetivo, fotografiamos el momento en que firmaban juntos el contrato, el momento en que se daban la mano alegremente con el intermediario, es decir, el primo de Isabel, el momento en que se miraban con ojos llenos de conspiración y esperanza. Esas fotos se convertirían en la prueba irrefutable de su estafa en connivencia. La trampa se había cerrado, y la presa estaba completamente atrapada en la red. Un total de 100.000 euros, el dinero ganado con el sudor de mi frente y el de Mateo, fue transferido a la cuenta de los estafadores. Pero no nos importaba. Sabíamos que ese dinero volvería pronto, y lo haría acompañado de la caída de quienes nos habían causado tanto dolor. Ahora solo quedaba esperar. Esperar el día en que se desvelara el secreto del plan de urbanización. ¿Cuál sería la reacción de los dos traidores cuando descubrieran que lo habían perdido todo? ¿Y podría el colapso financiero romper su relación ilícita? Tras cerrar la compra del terreno, Javier e Isabel vivieron días de euforia, soñando con un futuro próspero. Mi marido se volvió extrañamente alegre. Silbaba por la casa y a veces compraba flores para poner en un jarrón. Pensaba que pronto se convertiría en un inversor de éxito y demostraría su valía como hombre. No sabía que su risa solo haría más miserable su posterior caída. Isabel tampoco ocultaba su aire de suficiencia. Según me contó Mateo, empezó a mirar chalets de lujo y modelos de coches de importación en Internet. Ya estaba planeando su vida de clase alta. Una vida construida sobre el engaño y la traición. No paraba de presionar a Javier para que se divorciara de mí cuanto antes. Mateo, convertido en un espía inesperado, instaló hábilmente un software de grabación en el móvil de Isabel, y lo que oímos superó nuestras expectativas. Javier, ¿cuándo demonios vas a dejar a esa vieja de tu mujer? La voz de Isabel en la grabación era salamera pero también impaciente. No puedo esperar más. ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir así a escondidas mi hijo y yo? Espera un poco más. La voz de mi marido sonaba dubitativa. Si me divorcio ahora, me pedirá la mitad de los bienes. Su taller de confección va viento en popa. Tenemos que esperar. Cuando vendamos el terreno y tengamos nuestro propio dinero, ya veremos. ¿Hasta cuándo voy a esperar?, espetó Isabel. ¿Sabes qué? Mi marido está muy raro últimamente. De repente es anormalmente bueno conmigo. Me muero de la ansiedad. ¿Y si sospecha algo? Qué desconfiada eres. ¿Qué va a saber ese paleto? Seguramente se siente culpable por algo y quiere compensarte, la tranquilizó Javier. No te preocupes. Ya tengo un plan para sacarle más dinero. Le diré que hay que invertir más, que quiero abrir una tienda de moda. Adora a su hijo, así que no podrá negarse. Para entonces, todo el dinero y los bienes serán nuestros. Su conversación lo revelaba todo. Ya no había dulces palabras de amor, solo cálculo y utilización. Nos veían a nosotros, sus cónyuges legítimos, como máquinas de hacer dinero, como obstáculos que había que eliminar. Cada palabra que pronunciaban era una prueba irrefutable de su culpabilidad. Mateo, sentado a mi lado escuchando de nuevo la grabación, no tenía ninguna expresión en el rostro.
Probablemente el dolor había llegado a tal extremo que se había convertido en un odio gélido. Solo apretó los puños y dijo en voz baja: «Déjalos que sueñen». Mientras tanto, yo tampoco me quedé de brazos cruzados. Sabía que no bastaba con esperar a que se hiciera pública la información sobre el plan urbanístico. Necesitaba crear un impacto, un acontecimiento que llevara todo al clímax. Contacté con una vieja amiga que trabajaba en el departamento de urbanismo del ayuntamiento. Tras ponernos al día, obtuve la información que necesitaba. El plano detallado de la zona se haría público en el tablón de anuncios del ayuntamiento el próximo lunes por la mañana. Esta información aún era secreta, solo la conocían los profesionales del sector. Decidí filtrar esta información accidentalmente a una persona que estaba segura de que no sabría guardar un secreto por su locuacidad. Mi suegra. Sabía que le encantaba presumir y que creía ciegamente en el talento de su hijo. Si se enteraba de que su hijo estaba a punto de ganar una fortuna, seguro que lo pregonaría a los cuatro vientos. El plan se ejecutó a la perfección. El sábado por la noche, mi marido y yo fuimos a cenar a casa de mis suegros, como de costumbre. Durante la cena, fingí recibir una llamada de mi amiga del ayuntamiento. Salí a la terraza a hablar a propósito, con un volumen de voz suficiente para que mi suegra pudiera oírlo. «Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué me dices? ¿Que el plan urbanístico de esa zona se va a hacer público pronto? ¿En serio? ¿El lunes por la mañana? Vaya, qué notición». «De acuerdo, muchas gracias. Se lo diré a mi marido esta noche. Nosotros también hemos comprado un terrenito por allí». Actué con total naturalidad. Colgué y volví a entrar con cara de alegría. De reojo, vi que mi suegra, aunque fingía ver la tele, tenía las orejas tiesas y los ojos brillantes. Supe que lo había oído todo. Me acerqué a mi marido y le susurré, lo suficientemente alto para que mi suegra lo oyera: «Cariño, buenas noticias. El valor de nuestro terreno se va a multiplicar por 10. Me acaba de decir mi amiga que el lunes por la mañana anuncian que esa zona se va a convertir en una nueva ciudad ecológica». Javier, al oírlo, se sorprendió y luego no pudo ocultar su alegría. Se giró hacia su madre y presumió: «Mamá, ¿lo ve? ¿Qué capacidad tiene su hijo? Ya se lo dije. Esta es la oportunidad de nuestra vida». Mi suegra también sonrió con los ojos entornados, no escatimando en elogios hacia la inteligencia y visión de su hijo. No pudo ocultar su aire de suficiencia y se paseó por la casa. «Lo sabía. Mi hijo nunca se equivoca. A ver si ahora tu mujer se atreve a menospreciarte». Tal como esperaba, a la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo el barrio de mi suegra. Iba de casa en casa presumiendo de que su hijo se iba a convertir en un magnate inmobiliario y que ganaría millones. Describió un futuro espléndido en el que se mudarían a una casa nueva, comprarían coches de importación y viajarían al extranjero. También insinuó que su hijo pronto dejaría a su vieja esposa, que no podía tener hijos, por una más joven y guapa. El cebo estaba echado, y el efecto fue mayor de lo que esperaba. No solo los vecinos, sino también los parientes de mis suegros se enteraron. Empezaron a llamar para felicitar. Algunos para pedir dinero prestado, otros para pedir trabajo. Javier se convirtió de la noche a la mañana en una persona importante, un hombre de éxito admirado por toda la familia. Se embriagó de esos falsos halagos, aún más convencido de su apuesta. Isabel no fue una excepción. Al enterarse de la noticia, se reafirmó aún más en su decisión. Presionó aún más a Javier para que se divorciara e intentó sacarle dinero a Mateo. Todo iba según el guión. El globo se había inflado al máximo, y ahora solo faltaba pincharlo con una pequeña aguja. El lunes, el día del destino, se acercaba. ¿Cómo la cruel verdad de la zona verde no urbanizable haría caer en picado a los soñadores? ¿Y conseguiría yo mi objetivo final? El lunes por la mañana me levanté más temprano de lo habitual. Me sentía un poco nerviosa. Hoy era el día en que se desvelaría el secreto. No fui directamente al taller, sino que di una vuelta por el ayuntamiento, donde se encontraba el terreno en cuestión. Desde lejos, vi una multitud congregada frente al tablón de anuncios. Entre ellos reconocí algunas caras familiares, vecinos de mi suegra. Señalaban y cuchicheaban. Supe que la bomba había estallado. No me detuve, pasé de largo en silencio con el coche. No necesitaba presenciarlo, podía imaginar sus expresiones en este momento. La transformación de la esperanza a la decepción y luego a la ira. Conduje hasta una cafetería familiar, pedí una manzanilla para calmar los nervios y esperé. Estaba segura de que en pocos minutos mi teléfono empezaría a sonar. Y, como era de esperar, en menos de media hora, recibí una llamada de un número desconocido. Sabía que era mi suegra. Como yo había bloqueado su número hacía tiempo, habría pedido prestado el teléfono de otra persona. Contesté con calma.
Lucía, tú. Me has engañado. Has engañado a toda nuestra familia. Al otro lado de la línea, la voz de mi suegra ya no era de orgullo y suficiencia. Era un grito frenético mezclado con desesperación. Aparté un poco el teléfono y respondí con calma. Suegra, no sé de qué me habla. ¿En qué la he engañado? ¿Todavía te haces la tonta? Ese terreno, ese plan urbanístico, todo es zona verde no urbanizable. Lo sabías, ¿verdad? Engañaste a mi hijo a propósito para que lo comprara. ¿A que sí? Gritó. Ah, sí, fingí sorpresa. Yo solo oí lo que me dijo mi amiga. No sé nada de terrenos. Ya le dije a Javier que no sabía mucho. Todas las decisiones las tomó él después de informarse. ¿Por qué me echa la culpa a mí? Mis palabras eran inocentes, pero eludían toda responsabilidad. No podía rebatirme. Tú. Estaba tan enfadada que no podía hablar. Solo jadeaba. Eres una víbora. Has hecho que mi hijo pierda cientos de miles de euros. ¿Lo sabes? ¿De verdad, suegra? ¿Ha perdido tanto? Seguí actuando. Vaya, yo no sabía que acabaría así. Suegra, Javier, tranquilícense. El dinero se puede volver a ganar. Lo importante es que la familia esté unida. Mis palabras la familia sonaron como una profunda burla. Mi suegra no pudo más. Me insultó y colgó. Dejé el teléfono y bebí un sorbo de té. El primer acto se desarrolló como esperaba. Ahora tocaba esperar la reacción de los dos protagonistas. Por su parte, Javier no me llamó, quizás por vergüenza, o quizás estaba demasiado ocupado lidiando con la ira de Isabel. Según un archivo de audio que me envió Mateo, su discusión fue mucho más intensa de lo que había imaginado. Javier, explícame qué ha pasado, por qué el terreno es zona verde no urbanizable. Me dijiste que lo habías investigado bien. La voz de Isabel era aguda y llena de reproches. Yo tampoco lo sabía. La voz de mi marido era débil y llena de excusas. A mí también me han engañado. El intermediario me lo aseguró. ¿Te han engañado o es que eres tonto? ¿Sabes qué? Por creerte, he engañado a mi marido y le he sacado el dinero para dártelo a ti. Ahora se ha ido todo a la basura. ¿Qué le digo yo a ese hombre? Dile que la inversión ha salido mal. En los negocios a veces se gana y a veces se pierde. ¿Normal? Qué fácil lo dices tú. Son 40.000 euros. Todos los ahorros de nuestro matrimonio. Devuélveme mi dinero. Devuélvemelo ahora mismo. ¿De dónde saco el dinero para devolvértelo? El mío también está todo metido ahí. No lo sé. Ese es tu problema. Si no me devuelves mi dinero, no te quejes si me pongo borde. Su discusión terminó con el sonido de cosas rompiéndose y los sollozos e insultos de Isabel. La relación construida sobre mentiras y dinero finalmente se derrumbó por el dinero. Empezaron a atacarse como animales heridos. Esa noche, Javier volvió a casa con un aspecto miserable. No dijo ni una palabra. Se metió en silencio en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Yo tampoco pregunté. Lo dejé que rumiara su propio dolor y fracaso. Era el precio de su estupidez, su codicia y su traición. Durante los días siguientes, el ambiente en nuestra casa era como el de un funeral. Javier no salía de la habitación, se negaba a comer y a hablar. Mi suegra no paraba de llamar, a veces llorando, a veces insultando, echándome toda la culpa. Yo escuchaba en silencio y colgaba. Mientras tanto, Mateo también actuó. Volvió a casa con cara de dolor y le dijo a Isabel que lo sabía todo, que un amigo le había contado todo lo que había dicho. No la pegó ni la insultó, solo recogió en silencio su ropa y la de su hijo. No puedo seguir viviendo con una mujer mentirosa y cruel como tú. Divorciémonos, le dijo con voz tranquila pero firme. Isabel se quedó atónita, luego gritó, se aferró y suplicó, pero ya era demasiado tarde. Mateo se fue con su hijo sin mirar atrás. Isabel se quedó sola en una casa vacía, habiendo perdido a su marido, a su hijo y una gran suma de dinero. Estaba completamente destrozada. Su caída fue tan rápida y completa como Mateo y yo habíamos planeado. Pero yo sabía que la historia aún no había terminado. Una persona como Javier no se quedaría de brazos cruzados cuando se viera acorralado. Y su madre, esa mujer malvada, no me perdonaría fácilmente. Sabía que una tormenta aún mayor se avecinaba. ¿Qué trucos sucios usarían para intentar darle la vuelta a la situación? ¿Y tendría yo la fuerza suficiente para enfrentarlos? La frustración de Javier no duró mucho. En lugar de culparse a sí mismo y arrepentirse, su naturaleza cobarde y acusadora volvió a salir a la superficie. Empezó a buscar un objetivo para desahogar su ira, y ese objetivo no era otro que yo. Después de varios días de silencio, pasó a la acción.
No con una conversación sincera, sino con un acoso mezquino, sutil pero malicioso. Empezó a llegar a casa a altas horas de la noche, oliendo a alcohol. No entraba en el dormitorio, se sentaba en el salón y ponía la televisión a un volumen muy alto, o hablaba por teléfono a gritos con sus amigos, molestando a propósito para que ni mi hijo ni yo pudiéramos dormir. Si le pedía que bajara la voz, me espetaba de inmediato. Esta es mi casa. Hago lo que me da la gana. Si no te gusta, lárgate. Las comidas en casa también se convirtieron en una tortura. Criticaba todo lo que yo cocinaba. Demasiado salado, demasiado soso. Parece comida de sobras. Tiraba el plato de sopa a la mesa y se iba sin limpiarlo. Quería convertirme la vida en un infierno. Quería torturarme psicológicamente con esos trucos sucios para que me fuera de casa por mi cuenta, y así quedarse él con todo. Al mismo tiempo, Isabel tampoco se quedó de brazos cruzados. Al haberlo perdido todo, se volvió loca. Dejó de exigirle dinero a Javier y empezó a atacarme a mí. Empezó a difundir rumores falsos sobre mí en el barrio. Le contaba a la gente que yo era una mujer lasciva, que no solo me había liado con su marido, sino que también tenía muchas otras relaciones sospechosas. Decía que yo usaba amuletos para seducir a los hombres, que mi taller de confección iba bien porque me prostituía. Esas palabras maliciosas e inventadas se extendieron como la pólvora por todo el barrio a través de las bocas de los vecinos chismosos. Empecé a recibir miradas furtivas y a oír cuchicheos a mis espaldas cada vez que salía de casa. Mira, esa es la mujer de Javier. Parece buena, pero dicen que es de armas tomar. Se lió con un pez gordo para montar ese taller tan grande. El acoso llegó a su punto álgido una mañana mientras llevaba a mi hijo al colegio. Isabel me cortó el paso en la puerta del colegio. Ya no tenía ese aspecto frágil y delicado. Con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, parecía una mujer que había perdido la razón. ¡Alto ahí! ¡Zorra!, gritó, atrayendo la atención de los otros padres. Tú me has arruinado la vida. Has arruinado a mi familia. Hoy te voy a dar tu merecido. Y se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme del pelo y arañarme. Yo ya me esperaba esta situación. Rápidamente puse a mi hijo detrás de mí y al mismo tiempo levanté mi móvil que ya estaba en modo de grabación de video. ¿Qué está haciendo? Miren todos. Esta mujer me está agrediendo sin motivo en la puerta del colegio. Mi acción hizo que Isabel se detuviera. Vio la cámara y las miradas de reprobación a su alrededor. Su agresividad disminuyó un poco, pero no se dio por vencida. Tú, ¿te atreves a grabarme? Ladrona de maridos. Tú seduiste a mi marido. No diga tonterías, respondí con voz tranquila y clara. Su marido y el mío se encontraron en el almacén por su propia voluntad. La víctima soy yo. ¿O quiere que muestre a todos el video de la infidelidad que grabé esa noche? Mis palabras fueron un golpe mortal. La cara de Isabel se puso pálida. No esperaba que yo fuera tan directa. Tartamudeó. Tú. ¿Te atreves? ¿Por qué no iba a atreverme? Quienes deberían avergonzarse son usted y mi marido, no yo. Ahora apártese para que podamos ir a clase. Dicho esto, cogí a mi hijo de la mano y pasé por su lado con la cabeza bien alta. Ella se quedó allí, inmóvil, en medio de los murmullos de la multitud. El enfrentamiento en la puerta del colegio calmó temporalmente la agresividad de Isabel, pero yo sabía que ni ella ni mi marido se detendrían. Estaban buscando cualquier medio para echarme de casa, de sus vidas, y empezaron a apuntar a lo que más quería. Mi hijo. Mi suegra, que había estado callada durante un tiempo, empezó a reaparecer. No venía a nuestra casa, sino que me rodeaba cerca del colegio de mi hijo. Intentaba atraer al niño con dulces y juguetes. Daniel, ven con la abuela. La abuela te va a dar un regalo. Le llamaba con dulzura. Mi hijo, aunque pequeño, parecía sentir la falsedad. Se escondía asustado detrás de mí y no se atrevía a acercarse. Al no poder atraer a su nieto, me insultaba. ¿Lo ves? Has enseñado a tu hijo a odiar hasta a su abuela. Eres una mala madre. Lo pagarás. Sus acciones eran cada vez más descaradas. Convirtieron nuestras vidas en una constante tensión y agotamiento. Supe que, si seguíamos así, el más afectado sería mi hijo. El niño empezó a mostrar signos de ansiedad, se despertaba asustado por la noche y tenía miedo de salir a la calle. No podía permitir que mi hijo viviera en un ambiente tan tóxico. El silencio y la respuesta ya no eran la solución. Había llegado el momento de dar el golpe de gracia, el ataque final que lo terminaría todo. Me volví a reunir con Mateo, que también estaba siendo acosado por Isabel. Decidimos no ceder más. Íbamos a sacar todo a la luz. Redacté una demanda de divorcio detallada, adjuntando todas las pruebas que tenía, fotos de la infidelidad, grabaciones,
videos, pruebas de la conspiración de estafa, e incluso pruebas del abuso psicológico y el acoso de mi familia política. Mateo hizo lo mismo, pero no nos limitamos a presentar las demandas en el juzgado. Contacté con algunos periodistas que conocía por mi trabajo. Les proporcioné, de forma anónima, parte de la historia, los detalles más jugosos. Solo filtré información sobre un escándalo de infidelidad y estafa relacionado con una familia que parecía respetable en el barrio. Los medios de comunicación son muy sensibles a este tipo de historias. Empezaron a investigar. La bomba mediática estaba a punto de estallar, y esta vez arrasaría con todas sus mentiras y su fealdad. ¿Sería este contraataque total lo suficientemente poderoso como para poner fin a mi pesadilla? ¿Y qué castigo recibirían los traidores por parte de la ley y la opinión pública? La bomba mediática que preparé en silencio finalmente estalló, pero su poder destructivo fue mayor de lo que había imaginado. Una mañana, un importante periódico digital publicó un artículo con un titular sensacionalista. Toda la verdad sobre el escándalo de infidelidad que sacude el barrio de Nueva Esperanza. Esposa pilla a su marido con una vecina en un almacén. Se destapa una trama de estafa millonaria. Aunque el artículo anonimizaba los nombres de los implicados, los detalles tan característicos sobre el barrio, el viejo almacén y la dramática pillada infraganti hacían que cualquiera que viviera allí pudiera adivinar fácilmente quiénes eran los protagonistas. La noticia se propagó como la pólvora. En cuestión de horas, se convirtió en el tema más candente en todas las comunidades online. Los internautas, con una increíble capacidad de investigación, no tardaron en encontrar la identidad de Javier e Isabel. Sus fotos se difundieron por todas partes, acompañadas de comentarios llenos de todo tipo de reproches e insultos. Vaya, el marido parece decente, pero es un auténtico cabrón. La amante tampoco se queda corta. Intentó estafar a su marido y a su amante. Pobre esposa, no solo le ponen los cuernos, sino que casi le roban el dinero. La tormenta mediática arrasó como un tsunami, hundiendo por completo las vidas de Javier e Isabel. Cuando Javier fue a trabajar, tuvo que enfrentarse a las miradas furtivas y los cuchicheos de sus compañeros. El escándalo no solo dañó su reputación personal, sino también la imagen de la empresa. Su jefe lo llamó a su despacho y le exigió que resolviera sus problemas personales de forma limpia o se enfrentaría a las más altas sanciones disciplinarias. La situación de Isabel era aún más miserable. No podía salir de casa. Los vecinos que antes la saludaban ahora la miraban con desprecio. Los rumores sobre ella se magnificaron y se volvieron más maliciosos. Quedó completamente aislada en el barrio donde vivía, pero la más afectada fue mi suegra. Para ella, la reputación lo era todo, y siempre se había sentido orgullosa de su familia. Ahora, su hijo era un adúltero, y su futura nuera era despreciada por toda la sociedad. Incluso cuando iba al mercado, oía a la gente cuchichear. No podía soportar la humillación, pero en lugar de reconocer el error de su hijo, volcó toda su ira sobre mí. Pensaba que yo estaba detrás de todo esto, que había avergonzado a su familia a propósito, y decidió ejecutar un plan de venganza aún más cruel y descabellado. Sabía que mis puntos débiles eran mi hijo y mi preciado taller de confección. Un día a la hora de comer, mientras supervisaba un pedido urgente en el taller, recibí una llamada del tutor de mi hijo. La voz del profesor al otro lado del teléfono era de urgencia. Madre de Daniel, venga rápido al colegio. La abuela de Daniel ha venido. Está montando un escándalo e intenta llevarse al niño. Venga rápido. Sentí que el corazón se me paraba. Dejé todo lo que estaba haciendo, corrí al coche y conduje como una loca hacia el colegio. Cuando llegué, me encontré con una escena caótica. Mi suegra estaba en la puerta principal, discutiendo con los profesores. Intentaba entrar a la fuerza, diciendo que quería ver a su nieto. «Soy su abuela. Tengo derecho a ver a mi nieto». «Apartaos», gritaba. «Señora, el niño está en clase. No puede entrar. Por favor, cálmese y hablemos las cosas». Intentaban detenerla los profesores. Justo en ese momento me vio. Se zafó de los profesores y se abalanzó sobre mí como una fiera. «Eras tú, víbora. Después de arruinar a mi hijo, ahora quieres quitarme a mi nieto. Hoy te voy a enseñar modales». Levantó la mano para pegarme, pero esta vez yo estaba preparada. Retrocedí un paso y esquivé su bofetada. Al mismo tiempo, varios padres que estaban cerca corrieron a sujetarla. «¿Qué está haciendo?» «Pegando a alguien a plena luz del día». «Suelten a mi nuera», se oyó una voz familiar. Mi madre, que no sé cuándo había llegado, estaba allí, con el rostro serio. «Si tienen algún problema, resuélvanlo en casa. Esto es un colegio, no un mercado para que usted venga a montar un escándalo». La aparición de mi madre y la intervención de los demás hicieron que mi suegra se calmara un poco, pero no se dio por vencida.
Se dejó caer al suelo y empezó a llorar a gritos, como siempre. ¡Ay, Dios mío! La nuera se alía con su madre para maltratar a la suegra. ¡Qué desgraciada soy! Solo quería ver a mi nieto un momento. Y ni eso me dejan. Su teatro podría haber despertado la compasión de algunos en otro lugar, pero aquí, donde el artículo se había difundido, todos conocían su verdadera cara, y ya nadie se creía sus lágrimas de cocodrilo. No sentí que valiera la pena discutir con ella. Fui directamente al colegio a hablar con el director, exigiendo que reforzaran la seguridad y que tomaran medidas para que ella nunca más se acercara a mi hijo. Cuando salí, la policía había llegado. Advirtieron a mi suegra por alteración del orden público y levantaron un atestado. Fue llevada a la comisaría, avergonzada y humillada. Pero yo sabía que para alguien como ella, esto no sería el final. Y, como era de esperar, al no poder atacarme directamente a mí y a mi hijo, se fijó en otro objetivo, mi taller de confección. Unos días después, un equipo de inspección conjunta de varios departamentos se presentó de repente en mi taller. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima de que mi taller incumplía la normativa de seguridad contra incendios, contrataba a trabajadores sin contrato y evadía impuestos. Estaba segura de que era un truco sucio de mi suegra. Intentaba usar el poder y las influencias, aunque fueran insignificantes a nivel de barrio, para arruinar mi negocio. Pero se equivocaba. Mi taller, desde su creación, tenía todos los registros comerciales en regla. Todos los documentos y procedimientos eran legales. Como había hecho negocios de forma honesta, no tenía nada que temer. Colaboré con calma con el equipo de inspección, proporcionándoles todos los documentos que me solicitaron. Después de medio día de investigación, no encontraron ninguna irregularidad y tuvieron que marcharse en silencio. El teatro de mi suegra volvió a fracasar, pero su maldad me hizo recapacitar. Se atrevió a usar trucos sucios relacionados con la ley. ¿Se detendría aquí? ¿O me esperaría una conspiración aún más terrible? El teatro de me ha dado una parálisis facial que mi suegra había preparado estaba bastante elaborado. Después de la humillación en el taller de confección, no fue directamente a casa, sino que llamó a Javier y, entre sollozos, le dijo que yo la había hecho enfadar tanto que le había subido la tensión, se le había bloqueado la energía y ahora se le estaba empezando a torcer la boca. Javier, un hijo ciegamente devoto, la llevó corriendo al hospital. Incluso llamó a los parientes para decirles que su madre estaba gravemente enferma por culpa de la nuera. Quería crear una ola de presión familiar para que yo cediera. Esa noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada de una tía de Javier. Su voz estaba llena de reproches. Lucía, ¿qué has hecho para que tu suegra esté así? Está en urgencias. Dicen que le ha dado una parálisis facial. Javier está solo y preocupado. Tú también eres la nuera, ve a verla. Al oírlo, casi me eché a reír. Su capacidad para actuar era realmente asombrosa, pero decidí no desenmascararlos de inmediato. Iba a seguirles el juego y convertir su drama en una comedia. ¿De verdad, tía? ¿Está muy mal? Fingí pánico. Voy para allá ahora mismo. Colgué e inmediatamente llamé a mi amigo Carlos, un famoso neurólogo del hospital de la ciudad. Le expliqué rápidamente la situación y le pedí ayuda. Carlos, al oírlo, se echó a reír. Tu suegra es increíble. De acuerdo, déjamelo a mí. Tú solo tienes que traer a la paciente a la dirección que te voy a dar. Le prepararé un acupuntor especial. Llegué al hospital. Mi suegra estaba tumbada en la cama, con la boca torcida a propósito y los ojos cerrados, emitiendo gemidos de vez en cuando. Javier estaba sentado a su lado, con cara de preocupación. En cuanto llegué, se levantó de inmediato y dijo con voz resentida: ¿Ya lo ves? ¿Estás contenta? Mi madre está así. ¿Ahora te alegras? No le respondí, me acerqué a la cama y dije con voz llena de culpa: Mamá, lo siento. Me equivoqué. No me asuste. ¿O quiere que la lleve a otro sitio para que la vean? Conozco a un acupuntor muy bueno, especialista en parálisis facial y derrames. Seguro que si la ve, se cura. Mi suegra, al oírlo, abrió ligeramente los ojos. Parecía curiosa. Javier dudó. ¿Qué acupuntor? ¿Es de fiar? Ya estamos en el hospital, dejemos que los médicos se encarguen. Es que no lo sabes, dije. Este hombre es increíble. La gente lo llama el médico milagroso. Solo con tomar el pulso sabe qué enfermedad tienes. No necesita máquinas ni nada. Ha curado a mucha gente con parálisis facial y hemiplegia. Vamos a probar. No perdemos nada. La curiosidad y, quizás, la confianza en su propia actuación hicieron que mi suegra aceptara. Seguramente pensó que un acupuntor de pueblo no descubriría su farsa. Javier también se dejó convencer. Así que entre los dos, ayudamos a mi suegra,
que seguía fingiendo que le costaba caminar, a ir a la consulta de la dirección que me había dado Carlos. La consulta era pequeña y modesta, con un ligero olor a hierbas medicinales. Un acupuntor vestido de marrón, con barba y pelo blancos, estaba leyendo un libro. Era mi amigo el doctor Carlos, perfectamente disfrazado. Carlos le dijo a mi suegra que se sentara y le extendiera la mano para tomarle el pulso. Cerró los ojos, apoyó los dedos en su muñeca y puso una expresión seria. Javier y yo estábamos de pie a su lado, esperando en silencio. Después de un buen rato, Carlos abrió los ojos, se acarició la barba y negó con la cabeza. Extraño, muy extraño, dijo. ¿Hay algún problema, doctor?, preguntó Javier, preocupado. El pulso de esta señora no es el de una paciente con parálisis facial, dijo Carlos con voz misteriosa. Más bien, es el pulso de alguien enfadado. La energía sube, el hígado está congestionado, pero no hay ni rastro de bloqueo en los meridianos. Mi suegra, al oírlo, cambió de color, pero siguió gimiendo y aguantando. Doctor, es que me encuentro muy mal. La boca no para de temblarme. Ah, eso es fácil, sonrió Carlos. Le pondré unas agujas en un par de sitios y se le pasará enseguida. Pero mi método es un poco especial. Dicho esto, sacó un juego de agujas de una caja de madera. Pero esas agujas eran extrañamente grandes y largas, como pinchos de metal. ¿Ah, agujas?, tartamudeó mi suegra. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las agujas brillantes. El miedo era evidente en su rostro. Sí, dijo Carlos con calma. Le pondré agujas en los principales puntos de la cara, alrededor de la boca y en la coronilla. Dolerá un poco, pero le garantizo que la energía volverá a circular y la boca se le enderezará. Cogió la aguja más larga y se la acercó a la cara. Vamos, túmbese. Empezamos ya. En ese momento, mi suegra no pudo seguir actuando. El miedo superó todo lo demás. Se levantó de un salto de la silla y agitó las manos. No, yo no necesito agujas. Ya estoy bien. Su voz era completamente normal. La boca ya no estaba torcida. Se levantó y se paseó para demostrar que estaba perfectamente sana. Miren, ya estoy curada. No necesito tratamiento. Gracias, doctor. Javier, de pie a su lado, se quedó con la boca abierta, sin entender lo que estaba pasando. Mamá, ¿ya estás bien? Sí, ya estoy bien. Sería por el traqueteo del coche. Ya estoy bien. Vámonos a casa, dijo. Y tirando de su hijo salió corriendo por la puerta. Carlos se quedó atrás, acariciándose la barba y sonriendo. Vaya, qué rápido se cura la señora. Un auténtico milagro de la medicina. La consulta son 50 euros. Se los cobraré al hijo, le dijo a Javier. Javier, aturdido, sacó la cartera, pagó y salió corriendo detrás de su madre. La farsa no pudo terminar de forma más cómica. Mi suegra había expuesto su propia mentira delante de su hijo. Yo, de pie en la consulta, no podía aguantar la risa. Esta obra de teatro sería probablemente un recuerdo inolvidable para ella. Después de este estrepitoso fracaso, ¿tendrían el valor de intentar otro truco? ¿O sería esto el comienzo de acciones más descabelladas y peligrosas? Tras la trágica comedia de la acupuntura, mi suegra no pudo decir nada más. Se metió en su habitación en silencio y cerró la puerta de un portazo. La vergüenza y la ira eran evidentes en su rostro, pero no podía hacer nada. Javier estaba completamente confundido. Me miró a mí, luego a la puerta cerrada de su madre, sin entender lo que acababa de pasar. Probablemente todavía no se creía que su madre hubiera montado un teatro tan elaborado. Yo no sentí la necesidad de explicarlo. Dejé que la verdad se revelara por sí misma. Creía que después de esto, al menos Javier empezaría a ver a su perfecta madre con otros ojos. Pero el silencio no duró mucho. Humillada por el fracaso de su farsa, mi suegra empezó a odiarme aún más. Dejó de buscarme las cosquillas directamente y empezó a usar métodos más crueles. Inició una guerra fría. Me trataba como si fuera invisible en la casa. No me respondía cuando le hablaba, no comía lo que yo preparaba. Se hacía fideos instantáneos o pedía comida a domicilio y comía sola en su habitación. Quería aislarme, convertirme en una extraña en mi propia casa. Javier, atrapado en medio, estaba en una situación muy incómoda. Entraba en la habitación de su madre para consolarla, y luego venía a decirme, «Mamá está enfadada, ten un poco de paciencia». «¿Qué he hecho yo para tener que aguantar?», le respondí. Se quedó sin palabras de nuevo. El ambiente en casa era asfixiante. Sabía que esta era la táctica de mi suegra. Quería usar esta tensión para agotarme, para que no pudiera soportarlo más y me fuera por mi cuenta. Y casi lo consigue.
Estaba realmente agotada, pero no podía irme. Irme ahora sería como admitir que la culpa era mía. Tenía que quedarme y luchar hasta el final. La gota que colmó el vaso fue una tarde de fin de semana. Ese día, en mi taller, tenía un gran pedido de exportación que había que terminar con urgencia. Estuve trabajando en el taller hasta casi las 10 de la noche. Cuando llegué a casa, estaba agotada. La casa estaba oscura y fría. Mi suegra y Javier se habían acostado temprano, sin dejarme ni un trozo de comida. Fui a la cocina en silencio, pensando en prepararme unos fideos. Justo cuando encendí el fuego, Javier salió del dormitorio. No me preguntó si había comido o si estaba cansada. Su primera palabra fue una acusación. Espetó. ¿Sabes que mamá no se encontraba bien hoy? ¿Has estado fuera todo el día y ni una llamada? ¿Eres una buena nuera? ¿Que suegra no se encontraba bien? Por la mañana, cuando me fui, estaba perfectamente. ¿Qué va a estar bien? Ha estado toda la tarde con dolor de cabeza y mareos. Yo he tenido que faltar al trabajo para cuidarla en casa. ¿Y tú? Metida en tu taller, descuidando a tu familia. Se excitaba cada vez más. ¿Has terminado? No pude más. ¿Que suegra estaba enferma? ¿La llevaste al médico? ¿O era otro de sus teatros? Dices que he descuidado a mi familia, ¿y tú? ¿Qué has hecho tú por esta familia? Aparte de trabajar, llegar a casa, mirar el móvil y pasar de tu mujer y tu hijo, ¿tienes derecho a acusarme? Mis palabras fueron como echar leña al fuego. Javier se puso pálido de rabia. Nunca le había respondido de forma tan directa. ¿Tú? ¿Te atreves a hablarme así? Gruñó. ¿Te crees que por ganar un poco de dinero puedes darme lecciones? Sí, grité. Ese dinero me lo he ganado con mi esfuerzo, no se lo he pedido a nadie. Y ese dinero me da el derecho a ser respetada, a no aguantar tu actitud y la de tu madre, irracional y egoísta. Mujer maleducada, no pudo mantener la calma. Se abalanzó sobre mí, me agarró por el cuello de la camisa y me empujó bruscamente contra la pared. ¡Pum! Mi cabeza golpeó con fuerza contra la fría pared de ladrillo. Se me nubló la vista. Me zumbaban los oídos, solo oía su gruñido. Te he tratado demasiado bien. Hoy te voy a enseñar lo que son los modales. El dolor que empezó en la nuca se extendió por todo mi cuerpo, pero no era tan doloroso como el dolor de mi corazón. Me había pegado. El hombre que había amado, el padre de mi hijo, me había puesto la mano encima. Todo el afecto, hasta el último trozo de esperanza, se hizo añicos y se convirtió en polvo. Cuando abrí los ojos, vi que levantaba la mano para un segundo golpe. Pero se detuvo. Su mirada estaba fija en un punto sobre la puerta, su rostro lleno de pavor y miedo. Seguí su mirada. En la esquina de la pared, una pequeña luz LED roja parpadeaba rítmicamente. Era la minicámara de seguridad que había instalado en secreto unos días antes. Justo después de decidir que no cedería más. Había previsto que una persona como Javier, acorralada, no controlaría sus acciones. Y tenía razón. Desde el momento en que me empujó y me tiró, hasta sus últimas palabras de amenaza, toda su acción violenta quedó grabada con claridad. Se dio cuenta. La mano que había levantado bajó lentamente, y su expresión feroz se transformó en un miedo extremo. Tú, tartamudeó, retrocediendo unos pasos. Me apoyé en la pared y me levanté lentamente. El dolor seguía ahí, pero una sensación de victoria llenaba mi corazón. Sí, dije, señalando la cámara con una voz fría como el hielo. Todo está grabado. Gracias por proporcionarme la última y más contundente prueba. No dije nada más. Me tambaleé hasta mi habitación y cerré la puerta con llave. Me dejé caer al suelo y me abracé la cabeza. Las lágrimas empezaron a brotar. Pero esta vez, no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. Esta batalla, por fin, había terminado, y sabía que yo sería la vencedora. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor punzante en la nuca y una determinación férrea. Anoche apenas había dormido. Después de confirmar que el video estaba a salvo en la nube, pasé la noche planeando mi contraataque final. No más teatro, no más discusiones. Esta vez usaría la ley y la verdad para poner fin a todo. No fui al taller. En su lugar, llamé al abogado que me había recomendado Mateo, un viejo amigo suyo. Le conté todo el caso, desde la estafa del terreno hasta la agresión de anoche. Le envié todas las pruebas que tenía. Grabaciones, mensajes, fotos y, lo más importante, el video de la cámara de seguridad. El abogado, después de revisarlo todo, me dijo con voz segura:
Lucía, con estas pruebas, no solo ganaremos el divorcio, sino que también podemos denunciarlo a él por agresión y a su suegra por difamación y alteración del orden público. ¿Quiere llegar hasta el final? Quiero llegar hasta el final, respondí sin dudarlo. Quiero que paguen por todo lo que han hecho. De acuerdo. Empecemos. Ese mismo día, la demanda de divorcio y la denuncia se presentaron en el juzgado y en la comisaría. Todo se hizo de forma rápida y profesional. No necesité intervenir. El abogado se encargó de todo. Mientras tanto, en casa, Javier y su madre estaban aterrados. Sabían que yo tenía las pruebas, pero no sabían qué iba a hacer. Mi silencio era más aterrador que cualquier insulto. Javier me llamó y me envió mensajes innumerables veces, a veces suplicando perdón, a veces amenazando. Lucía, por favor, me equivoqué. Estaba borracho, no era yo. Perdóname esta vez. Si montas un escándalo, lo perderé todo. Como te atrevas a denunciarme a la policía, no te dejaré en paz. No olvides que todavía eres mi nuera. No respondí a ningún mensaje. Simplemente los guardé en silencio como prueba de su acoso. Y llegó el día en que tuvieron que enfrentarse a la justicia. Una tarde, mientras estaba en casa con mi hijo, recibí un mensaje de Mateo. La policía ha ido a casa de tu suegra. Más que regocijo, sentí alivio. Por fin, el karma había llegado. Según me contaron, cuando llegó la policía, mi suegra gritó y montó un escándalo, afirmando que yo los estaba incriminando y perjudicando. Pero ante la citación y las pruebas iniciales que presentó la policía, no pudo rebatir nada. Javier se vino abajo por completo. Cuando se lo llevaron, no mostró ninguna resistencia. Simplemente lo siguió en silencio, como un hombre sin alma. El incidente se convirtió en el gran escándalo del barrio. La historia de la buena nuera que sufría la violencia y la estafa de su familia política se extendió como la pólvora. Esta vez, nadie se creyó las lágrimas de mi suegra. Toda la simpatía anterior se convirtió en desprecio e ira. Ellos mismos habían destruido lo que más valoraban, su reputación y su honor. Pero yo sabía que esto aún no era el final. La verdadera batalla se libraría en los tribunales, y yo estaba totalmente preparada para ella. No solo quería el divorcio, quería recuperar la custodia de mi hijo, todos los bienes que me pertenecían, y lo más importante, que se sentaran en el banquillo y pagaran por sus delitos. Creía que la justicia debía prevalecer, no solo por mí, sino por todas las mujeres que sufren injusticias en silencio. Nuestro juicio de divorcio se fijó para un mes después. Durante la espera, me mudé de la casa de propiedad conjunta y alquilé un pequeño apartamento para mi hijo y para mí. Quería romper por completo con ese lugar que me traía tantos recuerdos dolorosos. Mi vida empezó a recuperar la normalidad. El taller seguía funcionando bien, y mi hijo, al dejar de vivir en un ambiente tan tenso, volvió a ser un niño alegre. Pero sabía que mi familia política no se quedaría de brazos cruzados. Y, como era de esperar, contrataron a un abogado bastante conocido y se prepararon para luchar hasta el final. Se negaron al divorcio, a la división de bienes e incluso pidieron la custodia de mi hijo. Su argumento era que yo había tendido una trampa a la familia y los había calumniado, por lo que no tenía la catadura moral para ser madre. Su descaro alcanzó nuevas cotas. El día del juicio, me enfrenté a ellos. Javier estaba demacrado, parecía 10 años más viejo. Mi suegra seguía con su expresión afilada y maliciosa. Su abogado empezó intentando desacreditarme. Afirmó que yo era una esposa infiel que había tenido una relación inapropiada con Mateo. Presentaron como prueba nuestro encuentro en la cafetería. Pero mi abogado refutó rápidamente. Presentó mensajes y grabaciones que demostraban que ese encuentro fue simplemente para intercambiar pruebas de la infidelidad de sus respectivos cónyuges. Una colaboración entre dos víctimas. Luego llegó nuestro turno de contraatacar. Mi abogado empezó a presentar las pruebas. El video de Javier agrediéndome se proyectó en una gran pantalla. Toda la sala contuvo la respiración. La expresión feroz de Javier y sus palabras amenazantes lo decían todo. Mi suegra intentó excusarse. Eso fue porque Lucía lo provocó. Se portó de forma insolente y mi hijo se enfadó. Pero esa débil excusa no podía ocultar la evidente violencia. A continuación, se presentaron las pruebas de la infidelidad, la estafa del terreno y la malversación de fondos. Con cada prueba que salía a la luz, las caras de Javier y su madre se ponían más pálidas. No se imaginaban que yo lo hubiera recopilado todo de forma tan detallada y perfecta. Cuando finalmente mi abogado presentó la denuncia penal, pidiendo que se les acusara de agresión, difamación y estafa, se vinieron abajo por completo. Mi suegra se desmayó en la sala, y Javier se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su teatro había terminado, y esta vez, nadie podía salvarlos. ¿Cuál sería la sentencia final para ellos?
¿Y encontraría yo la verdadera paz después de todo esto? El juicio terminó con mi victoria absoluta. El juez, después de examinar todas las pruebas, dictó una sentencia impecablemente justa. El tribunal concedió nuestro divorcio. En cuanto a la custodia, considerando que el entorno familiar de la familia política presentaba numerosos factores perjudiciales para el desarrollo psicológico del niño, y especialmente el comportamiento violento del padre, el tribunal decidió que yo ejercería la custodia exclusiva de mi hijo. Javier tenía la obligación de pagar una pensión alimenticia mensual hasta que el niño cumpliera los 18 años. En cuanto a los bienes, aunque la casa de propiedad conjunta se adquirió durante el matrimonio, dado que la mayor parte de la compra y de las cuotas mensuales provenían de mis ingresos, y considerando la malversación de bienes comunes por parte de Javier para una inversión ilegal, el tribunal dictaminó que se me adjudicara el 70% del valor de la casa. Él solo recibiría el 30%. Además, era responsable de devolver la totalidad de los 60,000 euros que había retirado arbitrariamente del Fondo de Ahorro Común. En el ámbito penal, el tribunal remitió todo el expediente a la Fiscalía. Por los delitos de lesiones con uso de objeto peligroso y estafa, Javier se enfrentaría a un inevitable juicio penal. Mi suegra fue condenada a una fuerte multa por difamación y alteración del orden público. Se dictó sentencia y se hizo justicia. Salí del juzgado con el corazón ligero. Por fin, la pesadilla de tantos años había terminado. Había recuperado todo lo que me pertenecía, mi hijo, mis bienes y, lo más importante, mi honor y mi libertad. Poco después del juicio, Javier fue detenido para ser investigado. Mi suegra, tras pagar la multa y enfrentarse al desprecio y el ostracismo de parientes y vecinos, se vino abajo por completo. Intentó vender la casa del pueblo para ayudar a su hijo, pero no pudo cambiar el resultado. Finalmente, Javier fue condenado a 5 años de prisión, un precio demasiado alto por su estupidez y su traición. Nuestra casa de propiedad conjunta también se vendió. Después de darle a Javier su 30% según la sentencia judicial, con el dinero restante y mis ahorros, compré un apartamento de lujo en un barrio nuevo, tranquilo y seguro. Quería un comienzo completamente nuevo para mi hijo y para mí. Mi taller de confección, que se había visto afectado por el escándalo durante un tiempo, volvió a la normalidad y prosperó día a día. Mi reputación no solo no se vio afectada, sino que aumentó. Muchos clientes acudían a mí no solo por la calidad de mis productos, sino también por admiración a mi fortaleza y tenacidad. En cuanto a Isabel, después de que se revelara su verdadera cara, tampoco pudo vivir en paz en ese barrio. Tuvo que vender su casa y mudarse a otro lugar para escapar de las burlas de la gente. Mateo también completó el proceso de divorcio. Se convirtió en un padre soltero que criaba a su hijo solo. De vez en cuando, todavía nos veíamos. No como amantes, sino como amigos y aliados que habían superado juntos una gran tormenta. Compartíamos experiencias sobre la crianza de los hijos y nos ayudábamos en el trabajo. Entre nosotros había una comprensión y un respeto especiales. A veces me preguntaba si en el futuro podríamos llegar a algo más, pero no tenía prisa. Mi corazón había sufrido demasiadas heridas. Necesitaba tiempo para sanar. Por ahora, solo quería disfrutar de una vida tranquila con mi hijo. Una tarde, mientras jugaba con mi hijo en el parque, recibí una carta. El remitente era Javier, desde la cárcel. Dudé un momento, pero la abrí y la leí. La carta era larga, la letra torcida. Escribía sobre su arrepentimiento y las dolorosas noches en prisión. Me pedía perdón y una oportunidad para empezar de nuevo. Decía que cuando saliera, se dedicaría a compensarnos a mi hijo y a mí por todo. Leí la carta hasta el final sin sentir nada. ¿Perdonar? Quizás algún día lo haga. Pero será por mi propia paz interior, no para darle una oportunidad a él. El amor y la confianza, una vez rotos, no se pueden volver a pegar. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. El pasado quedó atrás. No quería que interfiriera más en mi vida presente. Me giré para ver a mi hijo, que jugaba felizmente en el tobogán. Una felicidad sencilla llenó mi corazón. Esta era la vida que quería. No una vida de riqueza y lujo, sino una vida tranquila con las personas que amo. Y sabía que me lo merecía. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. La vida de mi hijo y la mía había cambiado mucho. El pequeño apartamento de antes era ahora un hogar cálido y acogedor que habíamos decorado a nuestro gusto, lleno de risas. Mi hijo, Daniel, ya era un apuesto alumno de 3º de primaria. Era muy buen estudiante y tenía un talento especial para el dibujo. Al ver sus coloridos dibujos, supe que su alma se había curado por completo de las heridas del pasado.
Mi taller de confección se había convertido en una pequeña empresa de moda con marca propia. Ya no tenía que cargar con todo yo sola. Tenía a mi lado un equipo de empleados apasionados y con talento. Mi vida era ahora ajetreada pero llena de sentido. Encontraba la alegría en el trabajo, en crear productos hermosos y en dar empleo a muchas otras personas. Mi relación con Mateo también había entrado en una nueva fase. Después de mucho tiempo como amigos, nos dimos cuenta de que entre nosotros no solo había compasión, sino también amor. Un amor construido sobre la comprensión, el compartir y el respeto. Me pidió matrimonio y acepté. Nuestra boda no fue ruidosa ni ostentosa. Fue una pequeña y cálida fiesta con la familia y los amigos más cercanos. Daniel y el hijo de Mateo se convirtieron en hermanos que se querían y cuidaban mutuamente. Juntos, formamos una nueva familia. Una familia que, aunque no perfecta, siempre estaba llena de amor y respeto. A veces me llegaban noticias de la gente del pasado. Javier salió de la cárcel. No se quedó en la ciudad, se fue a vivir con su madre al pueblo. Mi ex-suegra, dicen, se había debilitado y su mente se había nublado por los sucesivos golpes. Ya no insultaba, solo se sentaba en silencio en un rincón de la casa. Quizás ese fue su mayor castigo. De Isabel, oí que se había casado con otro hombre en una provincia lejana y vivía una vida normal. El torbellino de odio y traición por fin había terminado. Cada uno había pagado por sus errores y había encontrado su propio camino. Una tarde de fin de semana, fuimos de picnic al campo toda la familia. Bajo el cálido sol dorado, viendo a los dos niños correr por el césped y a mi marido pelándome una manzana con ternura, sentí una paz total. El pasado me había enseñado una lección muy cara sobre el valor del amor, el matrimonio y la autoestima. Había caído. Me había desesperado. Pero fueron esas mismas dificultades las que me convirtieron en la mujer que soy hoy. Una mujer fuerte, independiente y que sabe quererse a sí misma. Sonreí. Una sonrisa genuinamente feliz. Sabía que en el futuro habría muchos más desafíos, pero ya no tenía miedo. Porque ahora tenía un verdadero hogar al que volver, un remanso de paz. Y sé que mientras haya amor y confianza podremos superarlo todo juntos. Mi vida, después de la tormenta, por fin había visto el arco iris.